Primer nocturno. De la Epístola segunda a los Corintios. ¿Voy a comenzar de nuevo a recomendarme a mí mismo? ¿O necesito, como algunos, de cartas que nos recomienden a vosotros o en que vosotros me recomendéis? Mi carta sois vosotros mismos, escrita en nuestros corazones, conocida y leída de todos los hombres, pues notorio es que sois carta de Cristo, expedida por nosotros mismos, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne que son vuestros corazones. Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios. No que nosotros seamos capaces de poner en cuenta cosa alguna como de nosotros mismos, que nuestra suficiencia viene de Dios. Él nos capacitó como ministros de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de muerte escrito con letras sobre piedras fue glorioso, hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moisés a causa de su resplandor, con ser transitorio, cuanto más no será glorioso el ministerio del Espíritu. Si el ministerio de condenación es glorioso, mucho más glorioso será el ministerio de la justicia. Y en verdad, en este aspecto aquella gloria deja de serlo, comparada con esta otra gloria sobreeminente. Porque si lo transitorio fue glorioso, ¿cuánto más lo será lo que permanece? Teniendo, pues, tal esperanza, procedemos con plena franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en una gloria destinada a perecer. Pero sus entendimientos estaban velados y lo están hoy por el mismo velo que continúa sobre la lección de la antigua alianza, sin percibir que sólo por Cristo ha sido removido. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Canuto IV, hijo de Sueno Estridson, rey de los daneses, fue conspicuo por su fe, piedad y honestidad de costumbres, dando desde sus tiernos años muestras de una santidad extraordinaria. Habiendo obtenido el cetro paterno entre la máxima aclamación de todos, comenzó a dedicarse con esmero a promover la religión, a aumentar las rentas de las iglesias y a adornarlas con objetos preciosos. Inflamado entonces por el celo de propagar la fe, atacó en combate justo a reinos bárbaros y sometió a las naciones vencidas a la ley cristiana. Glorioso por sus muchas victorias y acrecentado en riquezas, depositó la diadema real a los pies de Cristo crucificado, sometiéndose a sí mismo y a su reino a aquel que es Rey de reyes y Señor de los señores. Castigó su cuerpo con ayunos, cilicios y flagelos. Fue asiduo en la oración y la meditación, generoso con los pobres y siempre benéfico con todos, sin desviarse jamás de la senda de la justicia y de la ley divina. Imbuido de estas y otras virtudes, el Santo Rey se apresuraba hacia la cumbre de la perfección. Sucedió, sin embargo, que el reino de Inglaterra fue invadido por Guillermo, duque de los normandos, con un ejército formidable. Cuando el rey decidió socorrer a los ingleses que imploraban la ayuda de los daneses, confió la expedición de guerra a su hermano Olaf. Este, seducido por el deseo de reinar, volvió las armas para la perdición del rey, incitando a los soldados y al pueblo contra él. No faltaron incentivos para la rebelión. Pues como el rey, mediante leyes promulgadas, hubiera sancionado que se pagaran diezmos a las iglesias, que se guardaran los preceptos de Dios y de la Iglesia y que se castigara a los transgresores, muchos hombres perversos y criminales, exacerbados, comenzaron primero a causar tumultos, luego a conmover a la plebe y, finalmente, a tramar la muerte del Santísimo Rey. Sabiendo el rey, pues conocía el futuro, que la muerte le acechaba por causa de la justicia, y habiéndola anunciado, se dirigió a la iglesia de San Albano mártir en Odense, como al lugar de su combate, y fortalecido con los sacramentos, encomendó su agonía al Señor. Llegando pronto allí una multitud de conjurados, intentaron prender fuego a la iglesia, romper las puertas e irrumpir en ella. Como no pudieran lograrlo, acercándose a las ventanas, no cesaron de lanzar con gran ímpetu piedras y saetas contra el Santo Rey, que oraba de rodillas por sus enemigos, hasta que, atravesado por los golpes de las piedras y los dardos, y finalmente por una lanza, cayó ante el altar con los brazos extendidos y fue coronado con el glorioso martirio, ocupando el trono apostólico Gregorio VII. Dios ilustró después a su mártir con muchos milagros, pues Dinamarca, oprimida por una grave penuria y diversas calamidades, pagó las penas por el sacrilegio cometido. También muchos afligidos por diversas enfermedades alcanzaron el remedio y la salud ante su tumba. Y cuando la reina intentó sustraer su sagrado cuerpo secretamente por la noche y trasladarlo a otro lugar, desistió de su propósito aterrorizada por un inmenso resplandor emitido desde el cielo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Mateo.
No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Laus tibi, Christe. Homilía de San Jerónimo, presbítero. Había dicho arriba, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo sobre los terrados. Ahora infiere lo que seguirá después de la predicación. Por la fe de Cristo, el mundo entero se dividió contra sí mismo. Cada casa tuvo tanto infieles como creyentes, y por eso fue enviada una guerra buena, para que se rompiera una paz mala. Se escribe que Dios hizo algo similar en el Génesis contra los hombres rebeldes que se habían desplazado desde el oriente y se apresuraban a construir una torre por la cual penetraran en las alturas del cielo, dividiendo sus lenguas. Porque he venido a separar al hombre contra su padre. Este pasaje se escribe casi con las mismas palabras en el profeta Miqueas. Y debe notarse que, dondequiera que se pone un testimonio del Antiguo Testamento, ha de verse si concuerda solo en el sentido o también en el lenguaje. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Quien antes había prometido, no he venido a traer la paz, sino la espada, y a dividir a los hombres contra su padre, su madre, su nuera y su suegra, para que nadie antepusiera la piedad filial a la religión, añadió diciendo, el que ama al padre o a la madre más que a mí. Y en el Cantar de los Cantares leemos, ordenó en mí la caridad. Este orden es necesario en todo afecto. Ama, después de Dios, al Padre, ama a la madre, ama a los hijos. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración de los santos Mario, Marta, Audifacio y Ábaco, mártires. Mario y su esposa Marta, persas de noble linaje, se trasladaron a Roma con sus dos hijos Audifaz y Ábaco, en tiempo del emperador Claudio, para venerar los sepulcros de los mártires. En Roma ayudaban a los cristianos encarcelados, sustentándolos con sus bienes, y sepultaban los cuerpos de los santos. Por esto todos fueron detenidos. Mas, como ni las amenazas de los impíos ni el temor consiguieran que sacrificaran a los ídolos, les atormentaron con varas, después fueron arrastrados con cuerdas, quemados con planchas candentes y destrozados con uñas de hierro. Por último, con las manos cortadas y atadas al cuello, fueron conducidos por las calles de la ciudad y martirizados a 13 millas de Roma, en la Vía Cornelia, en un lugar llamado Ninfa. Primero fue martirizada Marta, la cual había exhortado con gran vehemencia a su esposo e hijos en sufrir el martirio por la fe de Jesucristo. Luego fueron decapitados los demás en el mismo lugar, sus cuerpos fueron arrojados al fuego. Felicidad, noble matrona romana, recogió sus cuerpos medio quemados y los sepultó en su propiedad. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.